Señal directa. Con 44 minutos, siempre es un gusto recibir en este espacio a Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Con su comentario, su colaboración. Augusto, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Belén? Buenos días. Sonia, buenos días a los y las televidentes y radioescuchas. Cuando alguna efeméride destaca, la pregunta habitual es, ¿qué hacías ese día? Por ejemplo, ¿qué hacíamos cada uno el 20 de julio de 1969, cuando el Apolo 11, cuando su módulo lunar se posó sobre la Luna? Por supuesto, hay muchas que responderán que no había nacido, y eso no quita la relevancia al aniversario. Al contrario, es una especie de responsabilidad para quienes vivieron el suceso, justificar la emoción que en su hora produjo, y para las nuevas generaciones, renovar el sentido del paquete de memorias que reciben. Es decir, idealmente, porque no es extraño que aquellas las tachen de su agenda, invisibilizadas por el velo gris que el tiempo suele urdir sobre algunos acontecimientos que cuando fueron nuevos deslumbraban. Cada marca en el calendario que decidimos debe ser conmemorada es una invitación a los que habitaron el pretérito en el que aconteció lo que conmemoramos, y también a quienes solo lo conocen porque se los contaron, para asomarse a lo que la sociedad era y cómo, a través del lance rememorado. Y ya de cara al túnel del tiempo puede ser que sonriamos con nostalgia o que nos sonrojemos apenados, o quizá resulte que eso que colectivamente nos entercamos en no inmolar en el altar del olvido continúe provocando orgullo y satisfacción. Para seguir con el ejemplo, en su momento llegar a la Luna consiguió que sintiéramos que era un logro que nos atañía a todos, y de tal magnitud que no importó a la mayoría dejar de mirar por un rato la injusta y terrible guerra de Vietnam, o cubrir durante unos días la herida compartida que el año previo, 1968, abrió la represión de gobiernos de todo el espectro político en Europa, en América, incluido Estados Unidos, continuidad del tajo sangriento que fue el indeleble 68 mexicano. Es sabido que el discurrir de los años erosiona las aristas más agudas y torturantes del pasado, pero al cabo el tiempo es inerte, mera convención para distinguir el antes de la hora del mañana. Lo que en realidad lima con tenacidad lo que nos lastima, así sea en la mente, es la recurrencia humana de apelar preferentemente a lo gozoso. Y es de lo que se valen los poderosos para meter debajo del tapete la basura que les conviene esconder. El ahínco que Estados Unidos puso para lograr su objetivo de poner hombres en la Luna llegó a su culmen el 20 de julio de 1969. Así que el viernes anterior se cumplió medio siglo y nos parece natural que se festeje de muchas maneras. Una de ellas, documentales al estilo americano, épica como Dios manda, o sea, grandilocuente, pero doméstica, para dejar subrepticiamente asentado que fue una conquista del poderío económico del hombre blanco, literalmente. Las salas de control de la NASA, los simuladores, los grupos de científicos y técnicos, los tomadores de decisión del gobierno, estaban compuestos por ellos, abrumadoramente, solo hombres y blancos. Claro, hablamos de historia y esta no puede ser sino lo que fue, y no es justo echar la vista atrás y cargarla de culpas con categorías sociales actuales, salvo por el matiz que Jorge Luis Borges gustaba de hacer. La historia es como la recordamos, y podríamos añadir, es como queremos recordarla. 10 años menos, un día después de la llegada del hombre a la Luna, hubo otra arribada memorable, la del Frente Sandinista de Liberación Nacional a Managua, Nicaragua, el 19 de julio de 1979. Una larga lucha guerrillera contra una de las tiranías que aún es emblemática, la de Anastasio Somoza y familiares que lo precedieron. En aquellos días la Revolución Cubana era inspiración para quienes ansiaban derrocar a sus opresores, incluso guerreramente, a los muy conspicuos o a los que, como en el caso de México, hacían como que no, pero sí. Ese sandinismo fue un signo de esperanza. Era posible que la justicia y una idea de socialismo igualitario triunfara, incluso si los dictadores eran apoyados por Estados Unidos. Si visitamos la hemeroteca de El Informador,
la edición del 20 de julio de aquel 1979, leeremos en el titular: El ejército sandinista ocupó ayer Managua. En cambio, en las 48 páginas de la edición de ese viernes no se dedicó una nota a evocar que ese día asimismo se cumplía la primera década de la llegada del hombre a la luna. 40 años después, en 2019, las secuelas de aquellos episodios reordenaron las gavetas de la fama histórica. En Nicaragua, Somoza se apellida Ortega. En el mundo, opresión se dice modelo económico y la gesta guerrillera, todavía magnífica de rememorar, todavía en muchos sentidos recurrencia de la ilusión inmarcesible, todavía muestra activa de lo que como Latinoamérica soñábamos y podemos volver a soñar. Pero esto, estrictamente sacado de mis convicciones y de mis recuerdos, no hay evidencia de que sea una creencia extensamente compartida, no alcanza para convertir la fecha de aquella revolución en una celebración de alcance cuando menos regional. Mientras que el Apolo 11 y la aventura científicamente planeada de sus astronautas hoy ganaron más espacio en el imaginario mundial. Fuimos, así, en plural, capaces de lograr algo que durante milenios pareció imposible: viajar al espacio exterior y tocar la luna. Y los esfuerzos de toda índole que requirió el portento no solo retribuyeron a la especie con esa acomodaticia sensación de orgullo. No poca de la tecnología que nos facilita la vida cotidianamente nació de las exigencias inherentes a la exploración espacial. En la dialéctica pasado-presente se sintetiza el perfil del futuro. El asunto es que esto solo lo constatamos a posteriori, porque la vida, y perdón por la cursilería, no es extraño que nos arrastre de sol a sol y vuelve a comenzar cada amanecer. No otorga lapsos amplios para engarzar conscientemente lo de hoy con lo de ayer. Y si acaso lo hacemos, nuestra postura es ajenarnos de los hechos pretéritos y actuales que concatenamos. Todo cambia, pero curiosamente parecemos pensar: nosotros somos siempre los mismos. Por estas fechas cumplo 5 años y 8 meses de venir cada martes a compartir mis perplejidades y algunas pocas de mis certezas. Volteo al camino andado en Canal 44 y Radio UDG y miro cuántas cosas en el país, en Jalisco, han mudado. Era finales de 2013, los nacientes gobiernos federal y estatal irradiaban buenas expectativas y miren nada más lo que pasó. No agregaré algo. Después de todo, estos años aquí han sido justamente para remarcar ese miren nada más. Pero, ¿y yo? ¿Y nosotros? ¿Qué somos hoy que no éramos hace 5 años y 8 meses? ¿Y cómo? ¿Valdrá la pena conmemorar algo de lo sucedido en este lapso? ¿Algo que apunte al futuro que anhelamos? ¿O es más lo que apremia a que demos la vuelta en U? Que cada cual decida. En noviembre de 2013, Gabriel Torres y Carlos Martínez me invitaron a participar en Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara. Ha sido un trayecto para mí magnífico. Hoy termino por desinvitación. Quedo agradecido con la universidad y del equipo con el que colaboré cada martes, agradecido con Miguel González, Silvia Gómez y con Edgar Santana, con gratitud particular hacia Artemio González, Juan Carlos Alvarado, Ana Tornel y para los demás personajes que hacen este noticiero. Gracias especialmente a Edgar Olivares, Belén Zapata y a Sonia Serrano, con quienes más compartí en charla los 15 minutos de cada martes. Agradezco a quienes de aquel lado de la cámara y del micrófono miraron y escucharon. Ojalá en algunos pasajes hayamos coincidido en la sensación equivalente a haber llegado a la luna o de entrar a una metafórica Managua. Yo, de cuando en cuando, la percibí. Y así, adiós. Muchas gracias. Pues al contrario, Augusto, muchísimas gracias por todos estos años con tu colaboración en este espacio. La verdad es que yo me siento profundamente agradecida por el tiempo que has dedicado a preparar cada uno de tus comentarios y también por compartirnos toda la información a la que tú tienes acceso en tu vida académica, en tu vida profesional, para tratar de ayudarnos a entender lo que sucede en este estado y en este país.
Al contrario, Sonia, Belén, el agradecido soy yo. La verdad ha sido un aprendizaje constante. Poner en público las ideas ayuda a afinarlas, pero también ayuda porque después de cada comentario siempre recibí otros comentarios a fijar un punto de vista que sea más común, que sea compartido, que sea, cuando menos, si es lo que pedimos de los gobiernos, dialogado. Ha sido un grandísimo privilegio. Pues Augusto, de mi parte ya muchos años de compartir en este y en otros espacios, con tus comentarios siempre atinados, profundos, que nos daban muchos elementos para entender la realidad, la cotidianidad de nuestro Estado, de México, y sin duda alguna es una pena que no podamos seguir compartiendo espacio, pero seguramente lo haremos en muchos otros. Seguiremos escuchándote, seguiremos viéndote seguro por ahí, y te seguiremos con esto que ha sido tu ejercicio a lo largo de los últimos años, el análisis, el aportar para que las audiencias tengan muchos más elementos de reflexión y de comprender su entorno. Así que de mi parte también profundamente agradecida, se te va a extrañar, pero lo importante también es que seguiremos viéndote y escuchando en alguna parte. Seguro, y el agradecido, insisto, Belén, soy yo, contigo, con Sonia. No son solo estos 5 años, 8 meses, son muchísimos más de batallas compartidas en distintos medios, en distintas plazas, con distintos gobiernos, y en eso seguiremos. Ojalá sigamos teniendo el privilegio de compartir esto que hacemos, esto que pensamos con la gente, con el público, que es a final de cuentas lo que le da sentido. Soy muy agradecido con Belén, por supuesto contigo, Sonia, y con todo el equipo de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara. Y además, como menciona Belén, seguramente por la labor que realizamos nosotros, la labor que realizas tú al frente de Jalisco Cómo Vamos, pero también lo que académicamente pues tú significas para la opinión pública en el Estado, seguramente seguiremos encontrándonos. Seguramente, y me dará mucho gusto como siempre, como todos estos años. Muy bien, pues mucha suerte, Augusto, y muchísimas gracias. Igual para de nuevo. ustedes. Buenos días a todas, buenos días a todos. Tiempo ya de hacer una pausa. Nosotros regresaremos para hacer un recorrido por la información